Actos normativos del Poder Ejecutivo con valor y fuerza de ley. Junto con los actos comandados del Ejecutivo, la Constitución ha reconocido de forma expresa de otros dos tipos de actos normativos que, aunque provienen del Poder Ejecutivo y no son ley, tienen el valor y fuerza de ley. Hablamos de los actos legislativos expedidos por el presidente que en el ejercicio de sus facultades puede afrontar el estado de excepción. Decretos legislativos. Para atender los estados de excepción, la Constitución ha provisto al presidente potestades legislativas que permiten restablecer las condiciones de normalidad que constituyen el presupuesto de legalidad ordinaria. Se trata ni más ni menos de una excepción constitucional al monopolio legislativo del Congreso, sometidos a requisitos, límites y controles contemplados en la Constitución. El tributo ocupa un lugar preponderante dentro de las medidas legislativas. Por esta razón, la Constitución en su artículo 215 manifiesta que el presidente podrá establecer de forma transitoria los tributos o modificar los existentes, y la Corte Constitucional que haya otorgado su visto bueno a la creación de los tributos dirigidos a las causas de perturbación. A pesar de lo anterior, la medida que se adopte deberá ser respetuosa a los principios constitucionales de la tributación, toda vez que los decretos legislativos son una excepción a la regla de titularidad de la potestad normativa, pero no a la vigencia de los preceptos constitucionales que determinan el contenido material posible a las normas tributarias. Decretos ley. Por medio de los decretos ley se expide la llamada legislación delegada, las cuales en el gobierno colombiano tienen cabida en dos situaciones: cuando el Congreso de la República autoriza al Ejecutivo y cuando la delegación derivada no da una declaración expresa del legislador, sino de una provisión general y abstracta contenida en el texto constitucional para que se traslade al Ejecutivo la potestad normativa que le corresponde al legislativo. Decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son disposiciones jurídicas de contenido normativo dictadas por el Gobierno como órgano supremo de administración en ejercicio de las competencias propias que le han sido atribuidas por el artículo 189 superior. En nuestro sistema normativo, a los decretos reglamentarios le corresponde un rango inferior a la ley, pero que a diferencia de esta no goza de un ámbito de regulación propio y autónomo, sino que están establecidas para ejecutar la ley, lo que hace que se limite el contenido del decreto reglamentario. Se requiere entonces que el decreto cuente con una ley que lo proceda. La expedición de decretos reglamentarios está sometida a dos restricciones de orden sustancial: que exista una materia que pueda ser reglamentada, establecida en virtud de disposiciones legislativas que fijen criterios claros y orientadores, dentro de los cuales debe desempeñarse la función ejecutiva. Que la reglamentación no modifique, adicione o cambie disposiciones adoptadas por el legislador. En conclusión, es la propia ley que deberá determinar los alcances que cabe reconocer a la potestad reglamentaria. Lo que no puede hacer el legislador es expedir una norma vaga y transferir toda la potestad al gobierno y reconocerle una competencia que la Constitución les ha atribuido a ellos como legislador. La potestad reglamentaria está en cabeza del presidente de la República según el artículo 189.11 superior, mientras que en el nivel territorial legalmente se ha dispuesto que le corresponde al gobernador reglamentar las ordenanzas procedidas por la Asamblea Departamental y le corresponde al alcalde reglamentar los acuerdos expedidos por los consejos municipales y los consejos distritales. La anterior afirmación nos lleva a concluir que en Colombia coexisten tres tipos de reglamentos, todos con igual valor, pero que en virtud del principio de competencia provienen de una u otra autoridad, teniendo los reglamentos de los alcaldes y gobernadores un alcance territorial limitado a su jurisdicción y los reglamentos del presidente tienen un alcance nacional. Los reglamentos desempeñan una función muy importante en la reestructuración de tu ordenamiento jurídico, porque por definición son el tipo de actos adecuados para introducir las disposiciones de carácter técnico que no pueden ser dictadas por la Cámara Legislativa, debido a que su disposición es política, al igual que lo es la deliberación que al interior de ella se efectúa. Disposiciones que por demás tampoco conviene que sean promulgadas mediante leyes, porque se necesita que sean susceptibles de una rápida sustitución que haga posible compaginar el ordenamiento con la evolución técnica, económica o social del campo que se pretende regular.